¿Cómo ve, señor Salinas? ¿Cómo ve? Mi estimado señor ¿Cómo Alejandro, ve? está hiperatónico con esta nueva temporada de Narramesta Insurrecto, una de esas experiencias que eran necesarias, justas, eran, digamos, una necesidad imperativa de transformar esta experiencia de comunicación hacia algo mucho más crítico, mucho más, como su nombre indica, insurrecto. Y creo que esto vaticina, augura que vamos a tener conversaciones interesantes desde la óptica del lado B. Vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde un ángulo que destruye quizás los preceptos ortodoxos convencionales de las cosas y pone a cambio de ello una propuesta de visibilización de aquello de lo que estamos hablando, pero más crítica, más original. Y vamos a desmantelar lo que sea desmantelable, Alejandro. Yo creo que Claro. aquí la intención justamente es no acudir a la corrección política y mantenernos alejados de la polémica, tampoco adentrarnos a la polémica gratuitamente, sino hacerlo de una forma Correcto. inteligente, y sobre todo privilegiar, y eso creo que se lo ha aprendido mucho usted, mi estimado, privilegiar la originalidad, privilegiar la capacidad de reflexión crítica que nos permita ser más libres, más soberanos, más competentes en nuestro devenir, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestra pareja, con nuestros vecinos en general. Entonces, soy el primero en celebrar esta nueva temporada y Así es. tengo muchísimas expectativas de que esto no solo le dé la vuelta a la tortilla, sino produzca mucho valor para todos los que nos están siguiendo. Así es, pues saludamos a toda la comunidad narramistiana que poco a poquito, se está incrementando, está increciendo, y pues la saludamos en esta, como bien dice mi querido Julio Salinas, el caballero y redento del lenguaje, ¿sí? La importancia de hacer un ejercicio, como bien apuntes, de continuidad en el sentido de vamos a perseverar en este tema que nos ha unido, que es el storytelling, el contar historias, pero en esta segunda temporada, como también bien apuntas, querido Julio, desde el lado B, desde aquel espacio de la historiosfera que no cualquiera le gusta tocar, que no cualquiera le gusta abordar, que suele incomodar, pero que déjenme decirles, querida comunidad, que es indispensable hacerlo, ¿sí? Sí, Ya desde tiempos inmemoriales, y el que lo aterrizó de una manera notable fue el mismísimo Hegel. Tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? es, Muchas veces nos quedamos, ya sea de uno u otro lado, solo en la tesis, ¿no? Veamos la antítesis, veamos cuál es la otra cara, para precisamente, y no se queden con una impresión errónea, y si se quedan me vale madres, ¿eh? En el fondo. No, pero no, sí, no, la claro, idea, yo la, también me sumo a esa postura. pero la idea es básicamente que precisamente del ejercicio crítico, del ejercicio de un pensamiento reflexivo que tiene esta dosis de irreverencia, salen cosas importantes, salen cosas, salen pensamientos, salen vertientes que pueden, y esa es nuestra intención, enriquecer no solo, como bien apuntas también, la polémica, el debate, sino también la construcción de algo que, salvo su mejor opinión, querido señor Salinas, pues yo volteo para todos lados y no está tan padre, por donde se le vea la política, la Exacto, economía, la cultura, la exacto. sociedad. No quiere decir que, o sea, vaya, no estoy anticipando un mundo zombie. Soy de los que piensa que estamos a nada del mundo zombie, pero vamos a salvarnos del mundo zombie, como Sí, volteando a ver donde están las faltas, donde están aquellas ausencias, ponerlas sobre la mesa, dedicarnos a pensarlo, a poner, a hacer este ejercicio importante de discutir y construir. Saludo sí, también a querido César Huidobro. ¿Cómo estás, mi querido César? Es gracias a él a quien este programa sale, este video podcast. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, se hace realidad, que es también una materialización del Business Storytelling Lab. así es. Este esfuerzo también que tiene tres grandes vertientes, esta es una de ellas, la insurrección. Ya les iremos diciendo de las otras dos, pero
pero eso ya lo verán en redes. Aquí ahorita es la insurrección, ¿o no, querido? Así es darle la vuelta a una primera temporada que fue exitosa. Ujú. Yo me siento muy orgulloso de Sí, lo que hicimos en esta cierto. primera tanda. Tuvimos oportunidad de conversar con personas muy interesantes que han hecho cosas muy interesantes y que creo que propusieron desde sus perspectivas argumentos e ideas que seguramente fueron y seguirán siendo útiles para cualquiera Así que es. desee mejorar sus habilidades de storytelling o conocer el testimonio de alguien que ha profundizado y se ha especializado en cualesquiera que sea el ámbito en el que se esté desempeñando. Y vaya que hicimos aproximaciones a ámbitos muy distintos entre sí. Hubo Sí, gente de cine, de periodismo, de liderazgo, de atención a pacientes en hospitales, en general, de educadoras. Creo que en general tuvimos un abordaje interesante. No nos sí, limitamos a ver las cosas desde la óptica estrictamente de negocios y que a ver cómo puedes sí, mejorar tus ventas y demás, sino tratamos de captar un poco más la lectura de la vida cotidiana de profesiones, oficios, ocupaciones más amplias. De esa primera temporada me quedo con muchísimas, pero muchísimas ideas, muchísimos conocimientos, lecciones aprendidas y así es. seguramente seguirán siendo parte de la conversación, incluso en esta segunda temporada. Yo creo que vale la pena aclarar, y no es una disculpa anticipada, sino más bien es una explicación no necesariamente Sí, solicitada, pero sí pertinente, que esta segunda temporada no se revela contra la primera, en realidad es una propuesta completamente distinta. Sí, es exacto, bajo una una misma propuesta línea, distinta. ¿no? Del storytelling, las Así historias, es, pero así en es, efecto es una así propuesta es. distinta. O sea, no Ujú. estamos regañándonos Alejandro y yo respecto a lo hecho en la primera, sino haciendo algo distinto. O sea, creemos, digamos que en términos muy sencillos, que para poder crecer, para poder mejorar, para poder ir, digamos, abriendo brecha en esta iniciativa, no hay mejor manera que ensayar y que probar y que intentar nuevos modelos, nuevas maneras, nuevos formatos. De hecho, BSL es justamente eso, Business Así Storytelling es, Lab es un laboratorio y este viene a así ser es. una de las expresiones de esa vocación de laboratorio que tenemos en este espacio, ¿no? Como parte de esta gran iniciativa de BSL. Ahora, no se vayan con la finta que cuando mencionemos business storytelling, solamente pensamos storytelling de negocios, es decir, No, aquellos rapaces, banqueros, financieros que quieren tu dinero y no, quedarse con tu ropita. No, todo es al final del día un negocio en el sentido estricto del intercambio, ¿sí? sí, O sea, sí, hablamos de claro. un negocio, de un acuerdo, ¿sí? Y el acuerdo y el negocio está en todos lados. Desde que somos civilización, ¿sí? Hay un intercambio, ¿sí? Hay una manera de decir, yo tengo esto, tú tienes otra cosa, tenemos un interés que puede ser legítimo, muchos lo han torcido y desde luego lo hacen de manera ilegítima, pero entramos a una negociación, es decir, a un acuerdo e intercambiamos. Y la idea del Business Storytelling Lab es precisamente el intercambio a partir de las historias. Y Así es. como bien decía mi querido Julio, ¿sí? Esta primera temporada, la que tuvimos y que sigue ahí en YouTube, aquí donde nos están observando, y también en Anchor, en Spotify, etcétera, 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 ¿sí? Tiene una riqueza notable porque, vamos, todas las historias que de ahí nos contaron, la verdad, la verdad, la verdad, fueron muy atractivas. Ahora, preocupados por la situación, ocupados en generar precisamente una reflexión, es que esta temporada 2 de Narramesta, que es Narramesta Insurrecto, viene para ustedes precisamente como un ejercicio que no es apto para los políticamente Es correctos. correcto. Les vamos a decir así y con todas sus letras, si usted o ustedes buscan la corrección política, este no es el espacio. Si usted o ustedes buscan un positivismo tóxico, este no es el espacio. Aquí no estamos ni los herederos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ni los herederos de determinados gurúes que hay en las redes, en los cuales suponen que todo está bien y le cargan al individuo la responsabilidad de su éxito, de su pesar, que también lo estaremos criticando y señalando. Esto no es para ustedes. Es para aquellos, todas y todos aquellos que quieran hacer un ejercicio tanto introspectivo
como a nivel externo de poner los puntos sobre las IES. Sí. Y qué mejor que las historias que vamos a ir planteando aquí, vamos a tener en cada episodio la fortuna de tener algunos invitados también desde distintas perspectivas, pero con la tónica de la insurrección, ¿sí? Temas que no suelen tocar o no se suelen tocar, vamos a abordarlos para enriquecer la perspectiva. Va en ese tenor, mi querido Julio. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que si hay algún adversario al que le hemos declarado la guerra a través de esta iniciativa es justamente la corrección política. Y no es una guerra irracional, sino es una guerra completamente explicable, porque en efecto es Business Storytelling Lab, pero a nosotros nos gusta entender que en el marco de los negocios se ofrece valor, se ofrece congruencia, se ofrece honestidad, se ofrece sentido. Y desgraciadamente de lo que hemos dado cuenta es que en este marco de frivolidad, de superficialidad que prevalece, Exacto. pasan muchas cosas por gato, por liebre, se venden muchos espejitos, hay mucho vendehumo y la gente está a veces expuesta a caer en la manipulación y en los engaños y en los engatusamientos de este tipo de ofertas. Y no es que nosotros seamos paladines, Sí, no, exacto, no va por representantes ahí. de la Profeco, ni mucho menos, pero sí nos interesa que haya un poco más de espíritu crítico. Y si este espacio abona a favor de ello, abona a favor de que nos demos cuenta de cómo a veces hay historias que no se sostienen, hay historias que no revelan realidades, que hay historias que en realidad son ficciones manipuladoras, pues vamos a ponerlas sobre la mesa. Y para eso la intención, obviamente, es hacerlo a través de reflexión, de datos, de fuentes e Claro. incluso en algún momento de invitados cuyos conocimientos, cuya experiencia, cuyo dominio sobre cualesquiera que sea su tema, ayuden a entender mejor aquello que a veces está a la vista. Hay una oferta generalizada de soluciones facilonas y eso hace mucho daño. La realidad no es fácil. Y aunque dicen que las nuevas generaciones son generaciones frágiles, son de cristal, yo me atrevería a decir que en realidad no es la nueva generación, es el conjunto de la sociedad la que El en conjunto. función de lo que está viviendo, y nos incluimos Alejandro y yo, Sí, claro, totalmente. estamos expuestos a ser más frágiles porque creemos que las cosas deben de estar previamente prefabricadas, prehechas, y no, la realidad es que la manera en la que uno pueda salir adelante y abrirse brecha en el camino, pues no hay de otra, sino haciendo las cosas con toda la profundidad y honestidad que se requiere. ¿Ibas a Seamos decir algo? claros. Ah, Sí, seamos claros. Hace poco hubo un congreso en Argentina sobre comunicación política y llamó mucho la atención porque en este espacio, uno de los más grandes expertos en esa materia decía, la palabra hoy día es crisis. No sabía si reír, gemir o llorar, güey, porque salvo su mejor opinión, querido señor Salinas, yo desde que me acuerdo hay crisis, sí, ¿sí? sí, O sí. sea, de que la crisis de que Pepe Pillo nacionalizó la banca, iba a defender el peso como un perro, pinche devaluación de este tamaño, ¿sí? Sí. Y yo tendría 10 años de edad en ese tiempo y volteaba a ver a mi padre, entre que tenso, pero sonriendo para que no nos angustiáramos. De repente, 5 años después, estamos hablando aquí en México país, ¿sí? El crack financiero del 87, otra nueva crisis. Viene el 94, cuando entra Ernesto Zedillo como presidente, una nueva crisis. Ay, medio se empezó a componer en los 2000 y de nuevo, hoy estamos en crisis. La crisis sabemos que ahí está, que es permanente, no es gratuito que en muchos ámbitos hablen de este famosísimo entorno VUCA en inglés o VICA en Así es, español, Buca. volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y el tema es cómo damos certidumbre si es que se puede dar, que eso es importante, pero no solo eso, ¿sí? Tampoco hacer caso omiso de aquellos aspectos donde observamos que la sociedad está rota.
Y cuando hablamos sociedad, no solamente son las personas, son las instituciones, son las organizaciones. No estamos generalizando. Seguramente tú, narramestiano que me escuchas, a lo mejor eres, y qué bueno, una gran persona, un gran padre de familia, un gran jefe, que qué bueno, genial, ¿sí? Me encanta. Pero han de saber que también hay otras realidades. Aquí no hay una sola realidad. Ese es el tema. Hay muchas realidades y nosotros nos hemos propuesto, querido Julio Salinas y su servidor, en ponerlas sobre la mesa. Oye, y Otras realidades. hay una tesis, Sí, Alejandro, hay una propuesta, sí, una suposición, por decirlo de una forma sí, más amable, de que efectivamente hay muchas interpretaciones, como dijo en su momento Nietzsche, ¿eh? No hay hechos, solo sí, interpretaciones. Sin así es. embargo, hay una realidad, es una realidad difícil de capturar, por no decir que imposible. Entonces, la única forma de acercarnos a esa realidad, cualesquiera que sea, es a través de interpretaciones, pero de que existe esa realidad, existe esa realidad. Y lo que Sí. yo he percibido, y puedo estar equivocado, es que actualmente pensamos que no existe una realidad, sino que existen tantas realidades como interpretaciones. Y eso es una equivocación. O sea, si el piloto del avión te está diciendo, Buen punto, vamos a buen punto. estrellarnos, no puede ser que entre los pasajeros empecemos a especular sobre, bueno, eso es lo que él dice. Yo creo que realmente lo que quiso interpretar es que el avión trae ciertos Se indicadores está que quemando el dicen, botón, el motor. Sí, totalmente, sí, es cierto. sí. Adelante, adelante. Ese es el tema, que creo que si vamos a desvelar, si vamos a revelar, a exhibir inconsistencias y a tratar de poner el acento en la I y el punto final en donde tenga que ir, es justamente porque notamos que en este mercado, por no decir que en este carnaval de comunicación que se da hoy en día, en esta infodemia generalizada, pasan muchos gatos por liebre, pasan Ujú. muchas cosas por veraces cuando son absolutamente fingidas, absoluta y deliberadamente ficticias. Y mira, te pongo un ejemplo y quizás será materia para platicarlo en posteriores episodios o emisiones. Hay Ujú, organismos, cerca de 160 organismos a nivel mundial que se han creado ujú. exprofeso para desmentir lo que se dice en los medios. Imagínate, y medios no me refiero solo a los medios ortodoxos convencionales que todo el mundo conoce, sino Sí. incluso en redes sociales. Por ejemplo, maldita.es es una de ellas. ¿Qué hacen en ese Ujú, sitio? Pues oye, dijeron en Canadá que las vacunas de COVID provocan muertes y sacan fotos de médicos jóvenes que se expusieron a la vacuna y ujú. resultó que las fotos son efectivamente de médicos jóvenes de Canadá, pero cuya causa de muerte no tuvo absolutamente nada que ver con Nada el que ver. COVID. Y que detrás de esta campaña, en realidad hay una orquestación deliberada por fundamentos ideológicos que no tienen absolutamente nada de científicos. Y como esto, probablemente le podemos seguir rascando y nos vamos a ir dando cuenta de muchísimas falsedades y fingimientos que hay. Totalmente. Y acabas, y diste con algo sensacional que me parece crucial en este ejercicio, querido Julio. Hay, y desde, lo apuntaste muy bien, Nietzsche lo planteó de manera o sea, de manera contundente. Y como también desde los griegos existe esta famosa dualidad de la aletheia y la doxa. La aletheia, el discurso de verdad, y la doxa, la interpretación. ¿Sí? Hay una verdad o hay muchas verdades, hay muchas interpretaciones, hay una realidad o muchas realidades. Y hay aspectos que son, y válgamese y permítaseme la expresión, es como la embarazada. ¿Estás o no estás embarazada? ¿Sí? Aquí no hay de otra, güey. No, yo creo que no, sabes que nada más viene un bracito, güey. Sí, No, veinte no, por no, no, ciento, no. güey, nada más 20%. 20%, sí, nada más es la carita, no, güey. ¿Estás o no estás embarazada? Aquí es muy simple. Hay temas en los que es adecuado o no es adecuado, por dónde va y por dónde no, ¿sí? Y va a haber cuestiones, desde luego, y muy probablemente tú y yo podamos diferir en bastantes de ellos y no hay ningún problema y lo sabemos bien porque nos queremos, nos estimamos, nos respetamos, nos admiramos, ¿sí? Vamos a diferir desde la interpretación, pero sí hay aspectos en los que no hay opción, ¿sí? A ver, de nuevo, y me voy a estos ámbitos, la política, la cultura, la economía, lo social, los negocios, el ámbito que me digas, ¿sí? ¿Sí? Tiene desde luego, ¿sí? un, una vertiente en la cual no hay alternativa. O es para mejorar o nos están vendiendo
precisamente justificado a partir de un discurso de poder, ¿sí? Sí. Esa manipulación. Y aquí no es que nos guste Molotov, a mí en lo particular me encanta, pero ¿sabes qué? Sí, gimme the power para que te demos en la madre, ¿no? Así O es. sea, vamos Eso es. a revelar, a develar la esencia de todas estas estructuras de poder, porque al final de cuentas se trata de una estructura de poder, ¿sí? Sí. Que articula una narrativa, ¿sí? Nos vende una historia, vende un relato de una manera que podrá estar bien o estar mal, va un poco más allá, desmenucemos, Sí, ¿sí? es La correcto. famosa, por ejemplo, el caso de la famosa responsabilidad social de las empresas. ¿Cuántas lo hacen de manera verdaderamente genuina? Y no es por una situación básicamente de mercado. No lo sé, ya lo estaremos discutiendo. O remedial para encubrir O, incumplimientos que además totalmente. no van a dejar de hacer. O sea, ¿por qué? Porque a mi empresa le resulta más costoso suspender las operaciones que afectan al medio ambiente que encubrirlo a través de reconocimientos distintivos, certificaciones que me hagan pasar por una empresa responsable. Es fingimientos. Yo creo que aquí la prédica es, vámonos contra los fingimientos. Podemos Exacto. no tener la razón, podemos estar fallando en nuestra interpretación, pero al menos Sí, creo que lo que podemos ganar, Alejandro, y comunidad sí. nordestiana, es en estimular ese espíritu crítico y hacernos las preguntas pertinentes que a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de plantearnos. ¿Sabes por qué, Julio? porque hay mucha hueva por leer y por pensar. Es correcto, No, así es. no le digo en mala onda. No, es Es, correcto. ayer estaba en una reunión en la que planteaban, oye, hay que cambiar los textos, hacerlos más simplificados, porque es importante de que la gente en 2 segundos observe y le quede la idea. Sí es cierto que es muy importante el ejercicio de simplificar y ser contundente en un mensaje, desde luego es importante. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque también seamos claros, ha habido un academicismo muy profundo en el que si no explicas con detalles y con cifras, nada más no pueden comunicar. Y vamos, no todo mundo está hecho para esos lenguajes. Es Sí es correcto. necesaria la importancia del simplificar. Pero una cosa es la síntesis, plantear en un aspecto muy concreto algún mensaje, y otra cosa es la gran afirmación sensacional de este CEO de una multinacional, diciendo, es que a los mexicanos nos da hueva leer. Pues cabrón, incentívalos, ¿sí? Ok, estoy de acuerdo, a lo mejor tu página o determinada presentación sí no sería correcto o no tendría el efecto deseado el que atasques de información. Sé puntual, comunica bien, haz un buen mensaje, haz un buen copy, definitivo. Pero si ya tienes en claro y tenemos en claro que da hueva leer, pues Sí, ¿por qué no un ejercicio alterno de promoción de lectura entre tus empleados, güey? así ¿Sí? es. A ver, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no Porque modificar un quizás poquito? me Sí. atrevería yo a asomar una posible Mm. razón, quizás Ajá. porque está muy alejada la lectura de la docilidad productivista con la que Es, muchos aún piensan que funcionan las cosas. Entonces, la sí, productividad tiene que ver con la docilidad es no leas cosas que te alejen del marco de pensamiento y del marco de conductas que me corresponden a mí vigilar que cumplas. Y dices, oye, en lugar de eso, ofrécele a tus empleados, ofrécele a tus equipos de trabajo la oportunidad de entender más y mejor las cosas, que pueden ser de su oficio, o pueden ser de la realidad, o puede ser cualquier materia, y en reciprocidad vas a tener a gente mucho más comprometida, mucho más crítica y posiblemente hasta mucho más apta para asegurar que los proyectos y tareas que tienen que ejecutar se realicen de la mejor forma posible. Oiga, Alejandro, ¿cuáles serán las secciones que tenemos reservadas para esta nueva temporada? Creo que vale la pena pues, comentarlas. pues sí, yo voy a mencionar una primera para que tú me hagas favor de mencionar la segunda. Con todo gusto. Eh, una de ellas es los héroes y los villanos. ¿Sí? Nosotros precisamente en este ánimo de apuntalar el lado B de las historias, semana con semana traeremos a ustedes, ¿sí?
de algún caso en específico, de un personaje en lo particular, ¿sí? Si no una calificación, sí observarlo en todas sus dimensiones. Es como lo que comentábamos antes de salir al aire, mi querido Julio. Este sujeto, para los que no nos están viendo en YouTube, yo traigo una playera del Guasón, pero la Sí, neta está bien creepy, ¿eh? O sea, está bien sí, sí, gacha. sí. O sea, Sí. ya mi hijo, que es pequeño, se acostumbró, pero la primera vez que lo vi dijo, no mames, papá. Bueno, él no dice no mames. Y dijo, no, no, no mientes, papá, sí, está, sí, sí da miedo. Y le dije, no, pues sí, sí está dura. Pero ¿sabes qué? Este sujeto que es el Guasón, ¿sí? Y tú dabas un análisis bien, bien bonito antes de entrar al aire. Es un personaje muy atractivo porque de pronto cualquiera dice, es el malo, es el villano. Ujú. Pues habría que cuestionar hasta dónde es su villanía y hasta dónde es su heroicidad. Pues precisamente va por ahí esta sección, querido Julio, de héroes y villanos. Totalmente de acuerdo. Yo no traigo una playera así de deslumbrante, pero pongo mi rostro que es igual de creepy. Este, Bueno, ¿y qué dices del mío? Fíjese que añadiría solamente la reflexión sobre el Guasón y sobre particularmente esta sección, que creo que es muy afortunado que lo hayas aludido en esta sección, puesto que la sección es héroes villanos, pensando en alejarnos de ese modelo maniqueísta en que siempre hay buenos y malos, y resulta ser Exacto, que a veces el Guasón tiene una calidad moral muy subterránea, pero muy sustentable. Dices, así oye, el es. Señor lo que está haciendo es provocar que ocurran las cosas que no se están dando en la realidad para que no haya injusticia, para que no haya decadencia, para que no haya autodestrucción. Probablemente será muy torcido para algunos entenderlo de esta forma y es muy entendible y muy legítimo. Uh -huh. Sin embargo, invitaría a quienes no lo han pensado a que se aproximaran un poco a ese pensamiento y decir, oye, es que si pensamos, Exacto. seguimos pensando en maniqueísmo, es muy probable que enfrentemos la dificultad después para entender la complejidad de la sociedad. Voy con la segunda sección, la neta del planeta. Y como su nombre Venga. indica, nuestra aspiración es llegar lo más cerca posible al sol. La realidad quema, la verdad quema, no cualquiera, por no decir que nadie es capaz de aprisionarla ni de poseerla. Pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible o al menos tomar una postura antitética, como mencionaba Alejandro al principio, o sea, una postura opuesta a la que se suele decir, para entender cosas que tal vez no están a la vista y que pudieran descubrirnos las falsedades de lo que todo mundo está aceptando como verdadero y las verdades que están siendo omitidas por esa postura, ¿sí? Entonces es un ejercicio, como bien mencionaba, de tesis, antítesis y finalmente de una síntesis, que finalmente es a la que aspiramos llegar. Finalmente es una aproximación más cercana. Así es, querido Julio. Y tendremos también una sección con un invitado con el que nos ofrecerá precisamente desde su ámbito de acción perspectivas, historias y pues este lado que nosotros vamos a procurar sacar y estamos seguros que no con tirabuzón, sino que lo haremos de una manera que pueda ser reveladora para ustedes como audiencia, nuestra querida comunidad, de personajes, hombres, mujeres, que tienen historias B que contar, ¿sí? Sí. O en su caso, si están en el lado A o están en el mainstream, entienden muy bien de qué se trata precisamente el lado B. No les vamos a decir todavía quiénes, cómo se llaman y qué temas, no, lo irán viendo ustedes a lo largo de la promoción que estaremos haciendo en redes sociales de este podcast, video podcast Narramesta Insurrecto, pero la intención es precisamente tener una charla breve, sustanciosa, pero y profunda, desde luego, con estos personajes que, de nuevo, no suelen tener a veces voz o no suelen tener voz en los medios o en las redes de manera tradicional. Desde luego hacen esfuerzos notables y muy importantes y se hacen escuchar, pero hay muy pocas plataformas o pocos espacios que verdaderamente hacen caso o les interesa saber qué hacen, qué comen, casi, casi, qué piensan, por qué hacen lo que hacen. Y este espacio es precisamente para eso, para que esos personajes, estas historias,
vengan a contárnoslas. Y estamos prácticamente ciertos de que este tipo de historias que están en la mesa de todos, pero muy pocos quieren tratar de manera abierta, ¿sí? Van a enriquecer la perspectiva. ¿Cómo ves, señor Salinas? No, está todo a dar. Creo que los invitados que estamos planeando tener, algunos de los cuales ya están, digamos, comprometidos para los primeros episodios de esta nueva temporada, entre los aspectos que los vuelven comunes es que no son commodities o no son de un pensamiento homogéneo, sino que traen una propuesta y una visión, una cosmovisión muy original. Y justamente esa es la intención, que nos acerquemos con nuevas ópticas que nos ayuden a entender no desde la ortodoxia, no desde la formalidad convencional, sino desde la perspectiva de gente que la vive, que la experimenta, que la ensaya, que la incursiona, que la explora muy temerariamente, y nos trae su testimonio para explicarnos cosas que están fuera normalmente de la vista de la mayoría, ¿no? Pues así, en esa tónica nos vamos a ir, mi querido Julio. Hoy es lunes 3 de octubre. Sí. Empezamos con este episodio 0 de Narrame este Insurrecto. Ya nos estaremos viendo la semana próxima con el primer episodio. Es emblemático, la temporada 1 la empezamos un 10 de mayo, que fue el día de las benditas y sacrosantas madres. Hoy iniciamos un día después de lo que fue del 54 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que también tuvo, no solo, como bien apuntadas previo a salir al aire, no solamente tiene el lado B, lado C, sino lado C, lado D, lado E, lado F, y cómo se ha revelado todo precisamente desde un maniqueísmo, como poner este hecho que fue violento, fue sangriento y fue terrible para muchas personas, también tuvo una perspectiva profundamente engañosa, sobre todo desde el ámbito de quienes fueron los liderazgos desde el 68, cómo acordaron en gobernación con el entonces secretario Luis Echeverría, ¿sí? Cómo toda esa vertiente, y después se generó una narrativa de esta inmaculación de la izquierda que 50 años después de ese hecho llegó al poder en México, y que la verdad ha resultado más una decepción que una alternativa como se prometía. Pero pues vámonos por ahí, mi querido Julio. No, pues encantadísimo, súper entusiasmado, súper ilusionado, con muchísima pila para darle a esta nueva temporada. Están invitados a formar parte de ella, no desde la trinchera del espectador. A ver, aviéntenos comentarios, únanse a la conversación, escríbanos, incluso si desean participar en alguno de los episodios. Ya veremos técnicamente con nuestro doctor en la materia de tecnología, el señor César, cómo incluirlos. Nos interesa hacer más participativo este espacio. Tómenlo como propio. Ojalá les interese y les parezca útil lo que vamos a ofrecerle. Nos estamos esmerando en traer aquí no algo para que les sirva a un hipotético cliente, porque no es nuestra intención, sino algo que honre nuestra pasión, nuestro interés, nuestro gusto, nuestras ganas de abonar a favor de una realidad mucho más honesta, mucho más sincera, mucho más original y, por supuesto, mucho más comprometida con el futuro. El futuro o es insurrecto o no será. Es correcto. O no será, mi querido Julio, ¿sí? Muy bien, porque si no nos revelamos, si no desvelamos todo esto, la verdad, sí yo tengo una profunda decepción y crítica de muchas cosas, pero no me puedo quedar callado, como sé que tú tampoco, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, ¿sí? Aquello que no lo veamos bien, no será, como bien apuntaste en un principio, nada más fregar por fregar, no es fregar y proponer, plantear, enriquecer la visión, dialogar. Si tenemos haters y alguien por ahí me mienta la madre, bienvenido, vamos a seguir discutiendo. ¿Quieres madrazos? Nos damos madrazos, pero sigamos discutiendo, que esa es la intención, ¿sí? El mundo tiene que ser ponqueto, ¿sí? O sea, revelarnos, ¿a poco no? Pues muchas gracias, querido Julio. Nos vemos la próxima semana entonces para el primer episodio de Narra Esta. Al contrario, muchas gracias y con gusto nos veremos pronto.